Y el título para la charla del día de hoy es Misericordia, pararse, conmoverse y hacer. Este título está fundamentado en la parábola del buen samaritano. De hecho, les hemos dejado en la invitación y también a través del Facebook un link donde pueden ver una parábola del buen samaritano hecha por nuestros medios de comunicación NSE. Dura cerca de un poco menos de 9 minutos, pero es muy bonita y está muy bien centrada. Fue hecha en las comunidades campesinas a 1 hora del Cusco, en Checopuca, y en la medida en que la puedan ver y la puedan compartir, pues va a ser de mucho beneficio, especialmente con el tema de la misericordia. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la última charla con el tema de la misericordia? Justamente a través de la parábola del buen samaritano, que la conocemos, pero entonces vamos a detenernos en este primer punto que les hemos mencionado de la antigua tradición cristiana y de cómo entendió esta parábola del buen samaritano desde hace muchos siglos. Los padres de la iglesia son los que nos remiten a ello y entonces vamos a ir concretamente viendo cómo la vieron. Cuando habla de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, los padres de la iglesia interpretan a este hombre como todos nosotros que hemos sido heridos por unos bandidos, que estamos allí en tierra heridos. Cuando dice que bajaba de Jerusalén a Jericó, es muy importante fijarnos en ese bajar, porque bajar de Jerusalén a Jericó, según los padres de la iglesia, es bajar de la Jerusalén, que significa el paraíso, el sitio donde Dios nos hizo, donde todo era armónico antes del pecado original, y hemos bajado a Jericó. Y Jericó significa el mundo, la ciudad del mundo. Por eso siempre también un San Agustín habla de las dos ciudades. Está representado en lo que es el cielo y lo que es el mundo. Y que también Jericó es la ciudad que más está por debajo del nivel del mar. O sea, que de hecho está muy abajo. Está 250 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. Muy simbólico. Que es muy simbólico la bajada, ¿no? Y otro dato curioso sobre Jericó es que Jericó era como el balneario de los ricos judíos. Ya no sé si en la ciudad de las palmeras era la ciudad de las palmeras, era la ciudad del recreo, de la diversión, de la juerga. No sé incluso si estoy equivocada en algún pasaje del Evangelio, dice que Herodes estaba en Jericó. No, y de hecho tenía allí como su casa de pasar las vacaciones. Exacto. Era una ciudad palaciega. Entonces veamos que este hombre herido, que somos todos nosotros, los padres de la iglesia dicen, este hombre sabía a lo que iba. Claro. Es decir, el hombre herido, ¿no? Estaba dejando la casa del padre, un poco a imagen del hijo pródigo, la estaba dejando la Jerusalén y yendo hacia Jericó para hacer una inmersión en el mundo, en el placer, en aquellas cosas materiales y sensuales. Y entonces baja de Jerusalén a Jericó y cae en manos de unos bandidos. Y la tradición nos dice que estos bandidos representan al demonio y sus secuaces, que son una banda muy organizada. De hecho, decían que la banda que el Señor remite ahí en la parábola del buen samaritano, en realidad en esa época efectivamente había unos ladrones que eran una organización, no eran cualquier ladrón, no, estaban muy organizados para que en ese camino, que era muy peligroso, poder robar a la gente. Lo desnudaron y lo molieron a palos. Los padres de la iglesia dicen que ese desnudaron significa cuando Adán y Eva pecan y pierden todos los dones preternaturales, la impasibilidad, el hecho de que no tuvieran enfermedades, de que no existiera la muerte, todas esas cosas la pierden y quedan desnudos. Los muelen a palos, es decir, no solamente sufre toda su parte espiritual, sino que además su parte física se conmueve de una manera terrible. El hombre queda, digamos, mal desde el punto de vista corporal y se marcharon dejándolo medio muerto. Ahí hay una palabra esperanzadora porque se nos remite que el hecho de haberlo dejado medio muerto es que todavía estaba vivo y eso ya es una buena noticia. Eso es una buena noticia. A veces estamos medio muertos producto del pecado, pero mientras estemos en vía de la vida tenemos esperanza de salvación.
Y gracias a Dios este hombre está ahí medio muerto, pero para dar a entender que si no es por un acto de la misericordia divina, pues quedaría totalmente condenado. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino. El sacerdote representa a la ley. Y dice que bajaba por aquel camino y al verlo, entonces hay un contacto visual tanto del sacerdote como del levita. Dio un rodeo y pasó de largo. El sacerdote, de hecho, es como el que tiene la acción más grave, porque lo ve, tiene contacto visual y simplemente da un rodeo y pasa de largo. El levita hace lo mismo, pero el levita, dice la parábola, llegó a aquel sitio, es decir, tuvo una aproximación más cercana de la que lo tuvo el sacerdote. Sin embargo, al final, también viéndolo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, y aquí la interpretación es muy conocida, el samaritano es Cristo, Cristo es el buen samaritano, que iba de viaje, llegó donde estaba él. Cristo siempre llega cerca de nosotros, está en nuestras vidas, y al verlo, aquí aparece una palabra muy importante que ya analizaremos más adelante, se compadeció y acercándose le vendó las heridas. Entonces las heridas en la interpretación de los padres de la iglesia son los pecados. Otro dato curioso, San Ambrosio, padre de la iglesia, el que hizo posible la conversión de San Agustín en Milán, él dice que samaritano significa guardián. En la parábola, el samaritano es Cristo, que venda las heridas, que sana nuestras heridas, que somos todos nosotros, estamos representados en ese hombre herido, pecador, y que él dice, ojo, ojo, porque samaritano significa guardián, para que no despreciemos a nadie, porque uno no sabe cuándo de tu peor enemigo puedes recibir la ayuda. Recuerden que el hombre herido era un judío, porque la parábola dice, bajaba de Jerusalén a Jericó. Entonces era un judío, ¿y quién lo sanó? No lo sanó nadie de su misma nacionalidad, como el sacerdote y el levita. Lo sanó y lo curó un samaritano que era su archipeor enemigo. Entonces, a veces hoy día uno puede pensar con esto de la guerra o con esto del virus, pues mirar mal a los rusos o mirar mal a los chinos porque de allá salió el virus. No, pues cuidado, no hay que juzgar ni por eso, ni por casualidad, ¿no? La raza o el credo, no hay que despreciar a nadie, dice San Ambrosio, porque samaritano significa guardián. Claro, y de hecho más adelante vamos a ver cómo con la meditación que hace Benedicto XVI cambia la perspectiva de la pregunta que hizo en su momento el doctor de la ley. Dice que vendó las heridas, es decir, este pecado echándoles aceite y vino. En la época el vino se utilizaba para desinfectar y el aceite para suavizar, pues Cristo cura nuestras heridas y las suaviza, y montándolo en su propia cabalgadura. La cabalgadura es la cruz de Cristo para los padres de la iglesia, porque Cristo en la cruz carga con todos nuestros pecados, es decir, Él asume nuestras heridas y las asume en la cruz. Por eso el samaritano lo monta en su propia cabalgadura. Lo lleva a una posada, y la posada es nuestra Santa Madre Iglesia. Y lo cuida, porque Cristo nos cuida en la iglesia. Al día siguiente, sacando 2 denarios, los 2 denarios representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la historia de la salvación. Se los da al posadero, y el posadero es San Pedro, el Papa que cuida la iglesia. Le da este Antiguo y este Nuevo Testamento y le dice, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Cuando vuelva es la parucía del Señor, la segunda venida del Señor. Y cuando el Señor vuelva, pagará tal cual como lo encontramos en las Sagradas Escrituras, cuando dice, ven bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y lo mismo hará al contrario, ¿no? Otro datito. San Severo de Antioquía, un santo de los primeros siglos, dice
que el posadero, además de representar a San Pedro, es cada sacerdote, cada sacerdote que tiene un rebaño, un pastor que tiene su rebaño. Y es como si esos sacerdotes dijeran, Señor, me has dejado 2 monedas, he ganado otras 2, he engrandecido tu rebaño. Entonces, esto es como, de verdad que estas interpretaciones de los padres de la iglesia son muy bonitas, porque no nos quedamos pues como cortos en la meditación de esta parábola, sino que nos dan más luces. También San Ambrosio decía que el aceite, tú dijiste, se usaba para suavizar, y que para San Ambrosio el aceite era cuando son suavizados nuestros pecados en la confesión. Él lo veía de esa manera. Y en el vino, él veía, San Ambrosio, el anuncio del juicio. Y es muy interesante que en esta pregunta fundamental aparecen 2 H's. La primera, como hemos visto, ¿qué tengo que hacer? Y la segunda, para heredar. Hacer y heredar. 2 palabras muy importantes porque en el hacer es donde verdaderamente vamos a ver la misericordia de Dios. Me puede pasar como le pasó inclusive al sacerdote o al levita. Fíjense que nosotros tendemos a pensar muy mal de ellos en el sentido de que dieron un rodeo y se fueron. Pero a veces nosotros nos tenemos que poner en la situación de qué sucedería con nosotros si nos encontramos en medio de la noche, yendo tal vez en el auto, a una persona que tal vez está atropellada en medio del camino, en un paraje solitario. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría? ¿Cómo me mediría ante esa situación? Tal vez diría, uy, no, yo ahí no tengo nada que hacer. Y si me voy a ayudar a esa persona, tal vez me meto aquí en una situación complicada. Pueden haber hasta atracadores aquí, ¿no? Es un camino peligroso. Ahora, si voy y la ayuda, la subo en el carro, van a pensar que yo le hice algo, me voy a meter en un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pudo haber pasado por la mente del sacerdote y del levita. Incluso más adelante nos va a decir, pudo haber miedo y por otro lado decir, bueno, pero yo no soy médico, ¿yo qué ayuda puedo prestar ahí? Entonces, no basta con ver, por eso en el título un poco del tema, no basta solamente con pararse, que es importante pararse, lo vamos a ver, de hecho lo dice Juan Pablo II, no es ni siquiera importante conmoverse. Tampoco sabemos si el sacerdote y el levita se conmovieron, porque a veces también nos podemos conmover, pero lo importante es en el hacer. Por eso es curioso que en la misma pregunta que hace el doctor de la ley incluya el hacer. Es decir, él era consciente teóricamente de lo que había que hacer, pero teóricamente. Y luego dice heredar. Qué curioso que la pregunta fundamental no dice qué tengo que hacer para conseguir, para adquirir, para alcanzar la vida eterna. No, dice para heredar. Por lo tanto, la vida eterna no se consigue, no se adquiere, no se compra, no se logra con méritos ni siquiera, sino que es un don de Dios. Es un regalo de la misericordia de Dios que no heredamos. Por supuesto, hay que hacer la aclaración de que no la vamos a heredar si no hacemos esa misericordia. Claro que estamos comprometidos a hacerla, pero definitivamente no es que nuestra acción vaya a alcanzar esa vida eterna, sino que todo es heredado. Entonces, es bien interesante porque en la misma pregunta del doctor de la ley ya están incluidas muchos de los matices de lo que es la misericordia divina. En esta pregunta que le hace el doctor de la ley a nuestro Señor le dice, bueno, él sabiéndolo todo, ¿no? Uno se imagina, sabiendo todo, sabiendo que pregunta bien, sabiendo los matices de la pregunta tan profundos del doctor de la ley, sabiendo que conoce la respuesta teóricamente, le dice, bueno, ¿y tú qué encuentras en las escrituras? ¿Cómo la lees? Es lo que le dice, ¿no? Y el doctor de la ley responde, y responde muy bien, amarás al Señor tu Dios. Sí, está allá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda... Y le dice el Señor, has respondido correctamente. Pero entonces el matiz de la pregunta del Señor es, ¿qué está escrito en la ley? Y luego,
¿qué lees en ella? Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es cómo la leo. El doctor efectivamente sabía muy bien cómo estaba escrito, redacta muy bien la Shema, ¿no? Shema Israel. Sí. Muy bien la redacta, responde La responde, correctamente. se la Luego, sabe de memoria. se la sabe, eso es lo que está escrito, pero inmediatamente le dice el Señor, ¿qué lees en ella? Es imposible que podamos entender las escrituras, que lo único que vienen a presentarnos es el amor de Dios si no tenemos el Espíritu Santo para poder leerla como Dios quiere. De lo contrario, vamos a hacer interpretaciones de esas sagradas escrituras subjetivas, que es la visión protestante, que es una visión particular. Y entonces va a pasar lo que le pasó a este doctor de la ley o lo que le pudo haber pasado al sacerdote y el levita, que en ese momento incluso pudieron haber interpretado las escrituras de tal manera que no los comprometía con ese samaritano, porque no lo consideraban su prójimo, porque podían ir a justificar en las escrituras que ese no era su prójimo. Lo va a decir Benedicto XVI más adelante. En la época, solamente, Paola nos va a decir un poquito de eso, consideraban prójimo al connacional. Yo creo que ahora sí podemos hablar de eso. Exactamente, Benedicto XVI, pues hace esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién era el prójimo para el judío? Era el connacional, el de tu propia nación, pues los demás judíos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento también se dice que los extranjeros son el prójimo. ¿Por qué? Para que a Israel o a los judíos no se les olvide que ellos también fueron extranjeros en Egipto, que ellos también fueron forasteros. Entonces, que también a los forasteros o extranjeros que lleguen a Israel, pues también se les reciba como prójimo. Pero, oh sorpresa, y uno lo ve 2 veces en las Sagradas Escrituras, si no estoy mal, a los samaritanos no los podían ver ni en pinturas, no los podían ver. Recuerden cuando Jesús va a ir de Galilea a Judea y decide ir por Samaria o Samaria, ¿ya? O sea, por la tierra de los samaritanos. Decíamos en otra charla, tal vez los apóstoles le dijeron, Señor, por favor, crucemos el río y vámonos por el otro lado. Y no, pues él necesitaba ir a recoger una ovejita que se llamaba la samaritana y todo el pueblo donde ella, en Sicar, si no estoy mal, era el pueblito donde vivía esta samaritana, y conversar 2 días y quedarse allá 2 días en Sicar. O sea, él tenía ovejas perdidas por allá. Así es Jesús. Y otro momento bíblico es cuando creo que los samaritanos, precisamente en ese viaje, no querían recibir a Cristo y se aparecen Juan y Santiago y le dice, Señor, arrojamos fuego del cielo a esos que no te quisieron recibir. ¿Ya? Entonces, imagínense que el odio era visceral. Y acá Benedicto XVI lo dice por qué. Bueno, uno de los porqués, ¿no? La samaritana dice un porqué, pero Benedicto dice otro. Y es que en el siglo IX antes de Cristo, unos samaritanos como que regaron restos humanos en el templo de Jerusalén. Después, en la época de Jesús, creo. ¿Después? Sí. Ah, sí, fue después de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los...? Bueno, entonces, sí, exacto, después de Cristo, ya, después de Cristo, hicieron como ese sacrilegio al templo. Y no los podían ni ver. Entonces no los podían ni ver, ¿no? Y se metieron con el templo de Jerusalén, que para ellos era muy importante. Aquí lo que nos va poniendo en perspectiva Benedicto es que una cosa es lo que hace un samaritano y otra cosa es pensar que todos los samaritanos representan a ese que obra la misericordia, porque ya hemos visto con el ejemplo que estos samaritanos no le dieron posada a Jesús, que los otros fueron y esparcieron huesos en el templo de Jerusalén. Lo importante es la respuesta particular, la respuesta personal. De hecho, cuando uno mira en el diccionario cómo está definida la palabra prójimo, que en el latín significa el más cercano, aparece, el prójimo es un semejante por el cual se experimenta empatía, ya que se entiende que tiene sentimientos y emociones similares a los propios.
eso desde el punto de vista de la naturaleza nos suena bastante bien. Que mi prójimo sea empático conmigo, que mi prójimo comulgue con mis mismos gustos, que podamos hablar de las mismas cosas, que nos sintamos agradables unos con otros, con ese voy, vengo y nos va de maravilla. Pero qué difícil es poder ver al que me pincha, al que no me cae bien, al que no puedo ver como mi prójimo. Y de hecho la pregunta que hace el doctor de la ley va un poco enfocada en ese sentido, ¿no? También había una interpretación de los extranjeros de parte de los judíos como, bien, está bien, nosotros fuimos extranjeros, está bien, yo voy a llamar a mi prójimo al extranjero, pero al que viva en Jerusalén y el que practique nuestras cosas, pero al que llegue de fuera y yo no sepa que sea cercano a nosotros, a ese no. Y así, minucia tras minucia, porque eso era lo que hacían un poco con la ley. Entonces viene esa pregunta fundamental y dice Benedicto, están ese sacerdote y ese levita que ya hemos visto que no es que fueran necesariamente personas insensibles, que tal vez tuvieron miedo e intentaban llegar lo antes posible a la ciudad, no eran muy diestros, decía, y no sabían qué hacer para ayudar. Y aparece este samaritano, que probablemente dice era un comerciante que hacía esa ruta a menudo, un samaritano que no pertenecía a la comunidad judía, y eh, aparece entonces lo que cambia en la parábola del buen samaritano, la visión de Jesús que cambia el sentido de la pregunta que le ha hecho el doctor de la ley. ¿Qué es lo que hace el samaritano? Él no se pregunta hasta dónde llega su obligación de la solidaridad, ni tampoco cuáles son los méritos necesarios para alcanzar la vida eterna. Él no se pregunta eso. Ocurre algo muy diferente y lo dice de una manera muy bonita Benedicto. Dice, se le rompe el corazón. Al samaritano se le rompe el corazón. Y pensábamos un poco con Paola que qué bonito alrededor de toda esta fiesta de la Divina Misericordia poderle pedir verdaderamente al Señor que rompa nuestro corazón duro y de pedernal, que lo rompa para que nosotros no seamos tan calculadores, ni tan estadistas, ni tan estadísticos a la hora de obrar el amor. Que, como decía siempre el padre Molina, la medida del amor sea el amor sin medida. Pero por supuesto que esto es una cosa que hay que pedir y es un don que Dios da. Otra cosa que decía el padre Molina es hasta dónde debo ayudar a mi prójimo, hasta dónde. Y la respuesta era hasta la necesidad de tu hermano. O sea, el grado de necesidad, sea bajo, medio o alto, pues cumple con ese grado de necesidad. Hay que colmar ese grado de necesidad. Y fíjense que el samaritano de la parábola colmó todo. Es que fue completa esa ayuda, porque es que no solamente le limpió las heridas, no solamente lo montó en el burro, tal vez él iba para otro lado y se desvió por ese hombre a una posadera y lo veló la noche. Es que lo dice, lo veló la noche y al otro día pagó por si acaso algo más se necesitaba. O sea, fue totalmente una ayuda completa, completa. Pues así tenemos que ser nosotros igual con nuestro prójimo. La necesidad de tu hermano. Entonces, dice Benedicto que en virtud del rayo de compasión, de ese romperse el corazón que le llegó al alma, al samaritano, él mismo se convirtió en prójimo, que es muy distinta a la pregunta del doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo? Entonces, no te preocupes, no te inquietes por saber quién es tu prójimo. Más bien, ocúpate en ser tu prójimo de todo aquel que te encuentres y necesita tu ayuda. Eso es una conclusión que saca Benedicto XVI, ¿no? Yo debo ser prójimo, convertirme en prójimo de todo aquel que me encuentre y que yo encuentre y que necesite mi ayuda. Esto es lo importante, no importa la pregunta del maestro de la ley.
porque eso tiene otra perspectiva, una perspectiva de cálculo, de estadística. No, sino que yo soy el que me tengo que convertir en el prójimo. Y que San Agustín dice algo parecido a lo que dice Benedicto XVI, porque San Agustín se hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién te parece se portó como prójimo? Es la pregunta final que le hace Jesús al fariseo. Pues dice San Agustín que lo mismo, que Jesús es el prójimo. En este caso, el samaritano se convierte en prójimo. San Agustín dice, Jesús también se convierte en prójimo. Y pone esta cita de San Pablo a los Filipenses. El Señor está cerca, nada os preocupe. Nada os preocupe. Estoy leyendo ahorita un libro sobre la confianza y cuentan que San Martín de Tours, un gran santo francés, también como del siglo VII, iba caminando, se acercan unos bandidos casi muy parecido a esta, la parábola, le quitan todo, lo apalean y de repente él no sabe qué pasa, pero esos bandidos cogen un miedo terrible y se van, despavoridos, despavoridos. Entonces ya cuando la gente se acerca a San Martín de Tours y bueno, le ayuda y todo, y le dice, ¿y usted no tuvo miedo? ¿No tuvo miedo de todo lo que le estaban haciendo? Y él dijo, no, es que yo, mientras me estaban apaleando, yo estaba invocando al Señor para que viniera a ayudarme. Y de un momento a otro, pues se fueron. Pues eso fue que el Señor llegó y me ayudó. O sea, él no perdió la esperanza de que el Señor sí o sí iba a llegar en ese momento en que lo estaban apaleando. No después, no, en el momento en que lo estaban apaleando. Eso es precioso. Tal vez el hombre herido sabía que somos nosotros. Por eso San Agustín dice esto, el Señor está cerca, nada os preocupe. Cada uno piensa en los palos que esté recibiendo hoy en día. Tranquilo, el Señor está cerca, no te preocupes, porque te va a ayudar y te va a sanar. Esa es la intención que le quiere dar San Agustín al buen samaritano. Y que Cristo bajó, ese es el otro viaje. El samaritano de esta parábola es un viajero, porque así lo presentan, viajaba. Pues Jesús también es un viajero. Él pasó 3 años viajando, pero el viaje tal vez más largo que hizo fue del cielo a la tierra. Viajó para hacerse prójimo y cercano a nosotros. ¿O no está en la Eucaristía? No estamos hablando de Cristo de hace 2000 años. Estamos hablando de Cristo que nos espera en la Eucaristía para hacerse nuestro prójimo y cercano a nosotros. Acuérdate que mencionábamos que era el mayor acto de inclinación de Dios hacia la humanidad, ese inclinarse ante el ser humano y salvarlo con su misericordia. Y citando un poco lo que tú decías con respecto a San Agustín, hay otra frase que es la frase de tanto tiempo te busqué fuera y no me había dado cuenta que estabas dentro de mí, que es ese reino de Dios que está dentro de nosotros. Por eso dice Benedicto, se trata de mí mismo. Aquí la pregunta cambia, no se trata de establecer quién sea o no mi prójimo entre los demás, se trata de mí mismo. Yo tengo que convertirme en prójimo de forma que el otro cuente para mí, tanto como yo mismo. Por eso, la respuesta que da, que es la misma respuesta de la Torá, la que da el doctor de la ley, cita el amor a Dios y el amor al prójimo. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pues ahí está esa conversión que tenemos que hacer. Ser nosotros prójimos, como dicen, porque está en mí mismo y de forma que el otro cuente para mí como yo cuento para mí. Por eso también es importante que yo me sepa amar de la manera correcta. Dice Benedicto, el amor lo que sí tiene que ser es eso y no un amor político. El amor político del amigo, que se basa en la igualdad de las partes. Entonces cita una frase latina que es do ut des, doy para que des, que un poco lo habíamos visto, ¿no? Es ese amor que aparentemente es un amor recíproco, yo te doy y tú me das, pero en realidad es un negocio del amor, ¿no? Yo te doy y tú me das.
no. Es una falsa reciprocidad. No, eso es un comercio del amor. En realidad, ese amor de misericordia es el amor de ágape, el amor de pensar solamente en el bien del otro, el amor de pensar que el otro es un bien y que eso es todo lo que importa. Y esto es verdaderamente lo que transforma. De hecho, va a decir, por principio no solo va más allá de ese orden, sino que lo transforma al entenderlo en sentido inverso. Los últimos serán los primeros. Los humildes heredarán la tierra. Una cosa está clara. Se manifiesta una nueva universalidad basada en el hecho de que en mi interior yo soy hermano de todo aquel que me encuentro y que necesita mi ayuda. De todo, independiente de raza, de credo, condición social. Esto es lo que es verdaderamente importante. Esta es como la visión que tiene Benedicto XVI. Dos cositas. Una interpretación también muy linda de San Ambrosio. Cuando dice, bueno, dice la parábola, lo dejaron medio desnudo. O sea, hay muchas descripciones de cómo quedó este hombre herido. Y es que cuando Cristo se hace nuestro prójimo, se hace íntimo, al punto que ve nuestras desnudeces. Uno se cubre, ¿cierto? Yo me puedo cubrir, pero quien me conoce realmente es Cristo. Se hace tan íntimo que conoce mis desnudeces. La Virgen es tan mamá que conoce mis desnudeces y no se las cuenta a nadie, porque se hace íntima conmigo. ¿Qué diferentes somos de ellos dos? Yo puedo recibir un secreto y ya lo estoy contando. Me puede ocurrir algo y ya estoy poniéndolo en Facebook, ya lo estoy poniendo en mis redes sociales, se lo estoy contando al mundo entero. O lo peor, puedo ser un chismoso o un calumniador, hablar mal de los demás, ver las desnudeces de los demás y ponerlas en una red social o contarlas en el trabajo. O cuántas mamás he conocido que hablan muy mal de sus hijos, cosa que no hay que hacer, porque las desnudeces de nuestros hijos solo las debo conocer yo como madre, él como padre, y eso se arregla en casa. Pero no tengo por qué decirlas a otros y hablar mal a otros de mis propios hijos. O comparar el hijo bueno de casa con el hijo trasto de la casa. Eso no hay que hacer. Eso no está bien. Eso por un lado. Y otra cosa que a mí me parece muy bonita, que me ha ayudado mucho hablando y compartiendo con ustedes de la misericordia, es la relación que existe entre, bueno, es que el Señor en el Evangelio de San Lucas, por eso se llama el Evangelio de la Misericordia, el de San Lucas, porque están las tres grandes parábolas de la misericordia: el hijo pródigo, el buen samaritano y la oveja perdida. Y también la dracma perdida. Pero qué bonita esa relación, que el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, recuerdan que lo dijimos la semana pasada, que el hijo mayor, el envidioso, cuando vuelve el hijo pródigo le dice, pero mira, se gastó todo, derrochó todo y ahora tú le haces una fiesta, ¿ya? Como diciendo, más bien deberías hacerlo, trabajar hasta que pague, hasta el último centavo, que pague todo lo que se gastó. Pero hacíamos notar la semana pasada que eso al papá no le importa para nada todo lo que derrochó. Lo que dice San Juan Pablo II en la encíclica Dives in Misericordia es que el papá es consciente de lo que ha salvado y lo que se salvó fue su humanidad. A él no le importa el dinero que malgastó, lo que importa es que volvió vivo. ¿Y qué es lo importante también acá? ¿Qué relación existe con la parábola del buen samaritano? De que quedó medio muerto, o sea que está vivo también, lo cual quiere decir que para Cristo es muy importante salvar la humanidad. Y hay una relación muy linda estas dos parábolas con
la coronilla de la Divina Misericordia, esta devoción que el Señor lo dijo, y se lo dijo a Santa Faustina, es la última devoción que yo mando a la tierra, que es mi última anzuelo de salvación, aproveche. ¿Y él para qué él regala la coronilla a Santa Faustina y la recemos? ¿Para quiénes? Para los moribundos, para los que en este momento están a esto de irse definitivamente de este mundo y encontrarse con él en su juicio particular. Entonces, si se dan cuenta, Cristo siempre quiere salvar la humanidad, salvar la humanidad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Estamos vivos. Aprovechemos estas gracias de la fiesta de la Divina Misericordia. Y si ustedes las aprovecharon o lo están haciendo, pues hablen al mundo entero de la misericordia, como lo leímos en las charlas pasadas, porque hay mucha gente que se puede perder, que se puede morir, y hasta ahí fue. No se pudo salvar su humanidad y se condenaron para siempre, eternamente en el infierno. Y para eso, no solamente dar a conocer, sino sobre todo que seamos testimonios de misericordia. Esto es fundamental. Por eso, pararse, conmoverse y hacer, que es esta última parte que se sintetiza Juan Pablo II en 2 párrafos, que se los quiero decir porque es verdaderamente maravilloso para que nos quede como síntesis de la charla de hoy. Dice Juan Pablo II, la parábola del buen samaritano pertenece al evangelio del sufrimiento. Indica, en efecto, cuál debe ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. No nos está permitido pasar de largo, como el sacerdote y el levita, con indiferencia, sino que debemos pararnos junto a él. Entonces, primer punto, modus operandi, que debe quedar claro, tenemos que pararnos. A veces vamos muy rápido por la vida. A veces hay que detenernos. Buen samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre de cualquier género que éste sea. Esta parada no significa curiosidad, sino más bien disponibilidad. Hay una interpretación de que Pedro negó a Cristo justamente porque se fue detrás por curiosidad, a ver qué era lo que iba a suceder. Y no estaba muy disponible, por eso llegó a perjurar y a maldecir incluso. Es como el abrirse de una determinada disposición interior del corazón. Fíjense cómo los papas todos a una, del interior, que tiene también su expresión emotiva. Claro, que sale, que se expresa con lágrimas, que se expresa con eso que tienen mucho los orientales, ¿no? Que a veces los occidentales nos cuesta tanto. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno. ¿Soy yo sensible al sufrimiento? ¿Me conmuevo? ¿Se me mueve la parte emotiva? ¿Se me mueven las entrañas? El hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo. Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya esta conmoción, quiere decir que es importante para toda nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno. Por lo tanto, es necesario cultivar en sí mismo esta sensibilidad del corazón. Y aquí me quería detener. La sensibilidad del corazón sí se puede cultivar. No es necesariamente algo con lo que yo nazco, porque uno conoce personas, así como conoce personas que en su natural son humildes, también conozco personas que en su natural se conmueven y son emotivas y pueden ver cualquier acto inmediatamente la lágrima, o uno está hablando con ellas y están hablando de algo sensible y se viene la lágrima. Muy bien, eso es el natural. Pero ¿qué pasa con lo sobrenatural? También hay personas que de pronto no demuestran esa conmoción, pero a la hora de hacer pueden llegar a ser más que la persona que se conmueve y, como se dice en el argot popular, lagrimitas de cocodrilo, que eso nos puede pasar, ¿no? Ay, pobrecito, Dios mío, etcétera, etcétera. Pero no, necesitamos cultivar en nosotros mismos esta sensibilidad del corazón que testimonia la compasión hacia el que sufre. A veces esta compasión es la única
o principal manifestación de nuestro amor y de nuestra solidaridad hacia el hombre que sufre. Bueno, dice Juan Pablo II, a veces por lo menos eso es lo único que hacemos, por lo menos hagámoslo. O sea, que digamos, bueno, por lo menos me conmoví, pero que yo pase indiferente y el otro no represente nada para mí, eso sí es grave. Y creo que eso es de las cosas que a Dios más le duelen, por lo menos que haya algo en mí. Ya el hacer vendrá, hay que cultivarlo, pero también hay que cultivar que pueda ser sensible. Miren, a mí particularmente me sucede, yo soy una persona muy cerebrotónica, poco emotiva según la caracteriología, y a veces me toca hacer el ejercicio de haber pasado por un hecho que me tenía que haber conmovido y a las 2 cuadras decir, qué bruto, qué bruto, ¿cómo no me paré? ¿En qué es lo que estoy pensando? Y tener que decir, pues ahora me devuelvo, cabeciduro. A veces hay que hacer las cosas así, porque eso somos nosotros. Entonces, por eso me gustó mucho lo que decía Juan Pablo II, o sea, tenemos que trabajar esto y a veces hay que trabajarlo un poco a los trancazos. En el caso de personas así, que somos así, ¿no? Sin embargo, dice el segundo párrafo, el buen samaritano de la parábola de Cristo no se queda en la mera conmoción y compasión. Recuerden, parar y conmoverse. Esta se convierte para él en estímulo a la acción que tiende a ayudar al hombre herido. Por consiguiente, es en definitiva buen samaritano el que ofrece ayuda en el sufrimiento de cualquier clase que sea. Lo de San Pedro, ¿no? No tengo dinero, pero te doy lo que tengo. Párate. A veces uno tampoco tendrá dinero y puede resultar inclusive un poco hasta vergonzoso, pero uno sí que puede esbozar una sonrisa, decir algo, intentar dar algo, ¿no? En ella pone todo su corazón y no ahorra ni siquiera medios materiales. Se puede afirmar que se da a sí mismo su propio yo, abriendo este yo al otro. Tocamos aquí uno de los puntos clave de toda la antropología cristiana. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Buen samaritano, termina diciendo, es el hombre capaz precisamente de ese don de sí mismo. Al final, importa más que dar que nos demos. Y ahí está lo difícil. Donarse totalmente uno, lo que uno es, con sus más y sus menos, pero donarse. Muy bien. Creo que lo vamos a dejar allí. Pues hemos visto como ese panorama, visión tradicional de lo que ha sido esta parábola a lo largo de la tradición de la iglesia, visión desde Benedicto XVI y Juan Pablo II, y sobre todo nos queda la tarea a nosotros de poder trabajar esto diariamente, de pedirle al Señor como una gran misericordia que transforme nuestro corazón, que nos regale un corazón manso y humilde como el de Él, que hagamos el negocio de los negocios, que es consagrarse al corazón de Jesús y al corazón de María y también al casto corazón de San José, porque como uno tiene corazón de piedra, pero como está consagrado a esos corazones, pues ya uno está salvado porque uno hace desde esos corazones y no desde el de uno. Entonces ya cuando el Señor nos pregunta en el juicio particular, ¿y qué pasó aquí? Uno puede decir, Señor, yo estaba en tu corazón y en el de María y en el de San José. Yo ya no sé qué fue lo que hice. Bueno. Entonces, No, además es un súper negocio porque en esos corazones no entró el demonio. En el nuestro entra casi todos los días, pero ahí el demonio con la Virgen quedó frito, no pudo entrar. Entonces, qué negocio el consagrarse al corazón de María y estar ahí uno guardado. Y lo que le dijo la Virgen a la Virgen de Medjugorje, lo que le dijo la Virgen de Medjugorje a los videntes de Medjugorje, consagren sus hijos al Inmaculado Corazón de María. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Tal vez muchos de ustedes ya lo han hecho, ¿no? Pero uno que tiene potestad sobre sus hijos, que uno mismo los consagre y ojalá en el bautizo, ya, desde chiquitiquiticos o en la pancita, ya, pues hay que consagrar los hijos al Inmaculado Corazón de María. Pues
Tengo una pregunta, Vale. como abrimos, vamos a abrir ahora con una pregunta que Preguntas. se ha hecho a través del Facebook de parte de Ángel. Dice, ¿queda justificado el ayudar a una persona a recuperar la salud, aún sabiendo que esta persona hace siempre el mal? Gracias. Por supuesto. Fíjense que, Ángel, que, claro, es como lo que decía el Señor, ¿no? Hay que dejar que el trigo crezca con la cizaña, porque muchas veces nosotros podemos ver cizaña donde el Señor ve trigo. Y porque los caminos de Dios son distintos a nuestros caminos. Y si dependiera de nosotros, ya le habríamos pasado la voz a varios que han pasado por nuestra vida. Pero gracias a Dios el Señor tiene misericordia y lo que nos pide justamente es ese amor al prójimo y el amor a nuestros enemigos, que es de las cosas más complicadas, que es un don de Dios. En ese sentido, yo sé que es muy complicado, yo sé que pueden haber situaciones y personas que pueden hacer mucho daño, inclusive que le han hecho daño a nuestra familia, inclusive de manera violenta, fuerte, pero no estamos nosotros destinados a juzgar, sino más bien a orar y a pedir por esas personas. Eso me hace acordar muchísimo un ejemplo clásico que ya hemos puesto en otra ocasión, y es el de Santa Laura Montoya, cuya mamá, siendo Laura niña, le hacía orar todas las noches por una persona que ellos no conocían, hasta que un día Laura le preguntó a la mamá quién era esa persona por la cual oraban todos los días, y no había día que no oraran por ella. Y dijo, pues esa persona por la que oramos es el asesino de tu papá, porque eran huérfanos de padre. Y oraba, la mamá le enseñó a sus hijas a orar todos los días Y eran chiquitas. por el asesino de su padre. Y esto son cosas que solamente se pueden entender desde un punto de vista sobrenatural. Así que nuestro compromiso es de orar siempre. Inclusive yo escuché alguna vez en una revelación particular que le hizo la Virgen a un instrumento en España. La Virgen hasta el último instante oró por Herodes. Increíble. Sabemos la manera en que murió, pero más allá de si es especulativo o no, de si es cierto o no, no hay duda de que la Virgen es madre de todos y ora hasta el último instante procurando que sus hijos se salven y les da la oportunidad, inclusive hasta el que nosotros diríamos el más malo. Por eso, siempre estar abiertos a la misericordia. Terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que sea todo para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena y santa noche. Bendiciones. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, Alex. Buenas noches, gracias, hermano. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches con todos, hermanos. Chao.